Hola, bienvenidos a la clase o lección número 3 del curso básico de Photoshop para superbloggers. En esta lección vamos a trabajar con las capas y con las herramientas de selección en Photoshop. Dos de los que yo pienso que son los temas más relevantes y más importantes de saber manejar bien para tener un mínimo control de lo que hacemos en Photoshop y de poder elaborar en nuestros documentos todo aquello que se nos pueda ocurrir. Entonces, tengo aquí preparado un pequeño listado de lo que vamos a ver de estos dos grandes bloques, bien de las capas de Photoshop y de las herramientas de selección. Dentro de las capas, por hacer un listado antes de empezar, veremos el tema, aunque ya lo vimos, de la capa inicial de fondo y cómo desbloquearla. Veremos el orden de las capas, cómo tener una capa de obtener o digamos de traer otra imagen al documento, que es muy común, qué es y cómo se crea una capa de texto, cómo rasterizar y qué significa rasterizar una capa de texto. Aprenderemos obviamente a crear una capa nueva, a dibujar y colorear sobre una capa nueva con las herramientas propias de Photoshop y a duplicar una capa existente. Luego, las herramientas de selección, pues veremos los tipos de herramientas que hay. En este caso, pues las herramientas de selección rectangular y circular. Veremos las herramientas de lazos. Las hay de lazo libre, lazo poligonal y lazo magnético. La famosa varita mágica de Photoshop también la veremos. Aprenderemos a seleccionar todo el contenido de una capa. También a sumar y restar selecciones, a invertir una selección y a deseleccionar lo que tengamos seleccionado, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver en la lección de hoy. Vamos a intentar ver todo esto desde donde lo dejamos, que habíamos creado el documento para la cabecera, guardado en PSD, pero con nada de contenido dentro, a excepción de una capa de fondo blanco. Y vamos a intentar explicar ese tipo de cosas de las capas, teniendo una capa de imagen que traeremos de otro sitio, digamos. Esta es una imagen independiente, la traeremos al documento y le daremos el tamaño y borraremos unos bordes que tiene. Tendremos también que crear capas de texto, pues tendremos estas dos, esta de mi superlogo y este otro subtítulo. Luego esta línea de aquí la utilizaremos para aprender pues lo que es crear una capa nueva y dibujar y colorear con las herramientas propias del Photoshop. Y nada, mientras trabajamos esas capas, iremos viendo el orden y este panel de capas con las herramientas de selección. Las iremos viendo para, pues como decía, borrar estos bordes o siluetear este Superman. Podríamos hacer estos recortes y bueno, en fin, las iremos viendo con la práctica sobre este ejercicio, aunque no va a quedar acabado porque para clases posteriores irá el tema de las opciones de fusión, los filtros, los degradados, la siguiente clase que es la de tipografías y la paleta de herramientas de texto, ¿vale? Pero hoy vamos a centrarnos en eso, en el uso de las capas, que es lo prioritario, y las herramientas de selección. Vale, sin más, vamos a ver esta paleta de capas. Esta paleta que si no la tenéis activa, os recuerdo que aquí en el menú Ventana la podéis activar o desactivar. Aquí el atajo de teclado es F7 para sacarla u ocultarla. Vale, y habíamos guardado esto en capa 0. Os recuerdo que si yo ahora acoplo la imagen, obtengo una capa fondo bloqueada. Aquí tenéis el candado. Y yo os comenté el truco de hacer doble clic, dar a OK y se desbloquea, ¿vale? Así es como debemos de tenerlo y podemos incluso hacer doble clic en el nombre de una capa y renombrarla. Yo la voy a nombrar fondo, pero ya es distinto de la capa fondo por defecto que nos plantea Photoshop porque la capa fondo está bloqueada y no la puedes mover. Y esta capa fondo ahora en realidad más que un fondo es un rectángulo de color blanco que yo puedo manipular a mi antojo, ¿vale? Eso es lo importante. Bien, en esta paleta, que normalmente viene acompañado de otras como canales y trazados, es la paleta de capas. Tenemos dos formas de hacer cosas con una capa, ¿vale? Una capa es esto que veis aquí, consta con el botón este del ojo, que es para visualizarla. Si le quito el ojo, como veis, no se ve el contenido de la capa. Si le pulso sí que lo muestro. Luego tenéis una especie de miniatura o previsualización, en este caso está en blanco porque la capa es todo un contenido blanco, y el nombre de la capa. Vale,
Esto por un lado. Por otro lado, que sepáis que este botón de aquí arriba saca un desplegable con una serie de opciones y que estas mismas opciones, para un manejo más rápido, las podéis sacar haciendo botón derecho sobre la capa. No exactamente en el mismo orden, pero vienen a tener las mismas opciones. ¿Qué opciones? Así por encima, pues la de nueva capa, crear una nueva capa, duplicar esta capa, crear un grupo de capas donde meter varias, como una especie de carpeta, donde meterías los archivos, que serían las capas, crear nuevo grupo a partir de una serie de capas seleccionadas, en fin, y una serie de opciones, las opciones de fusión, que no las vamos a ver hoy, y luego el tema que comentaba antes de acoplar imagen para cuando se guarda un JPG que unifica todas las capas como vimos en la lección anterior. Opciones de animación y estas otras cosas no lo vamos a tocar, ¿vale? Hay opciones aquí que ahora las vamos a ver, hay las mismas que dando botón derecho y aquí abajo tenemos otras opciones para que son las mismas, al final son todo accesos a lo mismo, pero de distintas formas, ¿no? Aquí tenemos las opciones de fusión, que las tenemos aquí también. Máscaras de recorte y eso, que no lo vamos a ver, y esto es crear nueva capa, esto es crear grupo de capa y esto es eliminar capa. Vale. ¿Qué más cosas de esta paleta? Vale, pues aquí tenemos unos modos de fusión que normalmente yo no suelo tocar mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que puede ser útil. Por ejemplo, creo una capa nueva y tengo una capa con azul. Está en el modo de fusión normal. Voy a tener otra capa por debajo con otro color. ¿Vale? Tengo esto, por ejemplo, para que veáis la diferencia. Entonces, yo en esta capa azul, de este rectángulo azul, estos modos de fusión lo que hacen es cambiar el modo de fusión o de visualización con la capa que tenga por debajo. Si está en un modo normal, pues simplemente esto es 100% opaco y esto es 100% opaco. Si le doy a otro modo disolver, por ejemplo, no hace mucho, porque hay algunos efectos que no se aprecian. Oscurecer, ahí veis que sí que cambia. Multiplicar, como que se mezcla con el color de debajo, pero se sigue viendo, se mezcla. Subexponer color, en fin, estos son efectos. Aclarar, hace diferentes cosas. No se aprecia mucho porque estos son dos rectángulos de color, pero podéis trastear si tenéis una imagen sobre otra. Son luz suave, por ejemplo, ¿ves? Son diferentes formas de... Esto se utiliza mucho, por ejemplo, si yo tengo una camiseta en blanco que tiene unos pliegues y unas arrugas, si me traigo una imagen o un logotipo o un texto y la pongo encima para hacer ese montaje, si la pongo con un modo normal, esa capa de, por ejemplo, un logotipo, ¿no? Un texto. Lo pongo sobre la foto del chico con la camiseta normal, se va a ver como un pegote, seguramente. Ya no solo por la perspectiva que salga recto, sino porque tal. Pero si le doy a esa capa donde trajera el logotipo una forma de multiplicar, se va a coger la textura del fondo y se va a seguir viendo el logotipo y ahí parecerá que está como estampado. Entonces, un ejemplo para que entendáis de qué va el rollo este de los modos que tenemos aquí en este desplegable de mostrar la capa. Y luego sí que es importante la opacidad al 100%, por ejemplo, de esta capa verde que teníamos, pues veis ahí la transparencia. Está claro. Y el relleno, si os digo la verdad, en todos los años que eso, no he acabado de entender la diferencia entre relleno y opacidad, porque al final que te rellene la mitad lo que hace es lo mismo que si lo tengo relleno al 100% y me lo muestra al 50% de opacidad. Pero bueno, ahí están las dos opciones. Y luego tenéis aquí otras herramientas para bloquear píxeles transparentes. Bien, son un poco más liosos. Al final estas 4 casillas se resumen en este candado, que es que si lo pulso la capa se bloquea y no puedo moverla. ¿Para qué sirve esto? Para cuando estés trabajando con un documento con muchas capas, que no la muevas ni que no la puedas borrar por, digamos, sin querer, que por un error que te has equivocado de capa y la borres. Si la tienes claro que va en esa posición y no hay que tocarla, la puedes bloquear y desbloquear tan sencillo como volver a pulsar aquí el candado. Bien. Una vez visto este panel de capas, no por encima, sino de verdad viendo las imágenes que de verdad, las opciones que de verdad más interesan, vamos ya a crear la capa del Superman, ¿vale? Vamos a traer una imagen a este documento para que tengamos aquí una capa nueva con el Superman. En este caso vamos a ir a archivo abrir
y yo me he descargado aquí el Superman. Como comenté en la lección anterior, es importante que las imágenes que vayan a formar parte de un documento tengan la resolución como poco del propio documento o más. Porque si son muy pequeñas, son bajadas de internet muy pequeñas, cuando las llevéis al documento, independientemente de que sea para pantalla o para impresión, si son muy pequeñas, pues no van a tener calidad y luego las vais a estirar porque lo necesitáis más grande dentro de ese documento, cabeceras, en este caso estamos haciendo lo que sea, y se va a ver pixelado. En este caso vais a ver que yo simplemente con la herramienta mover, este archivo que me ha abierto de imagen del Superman, lo pincho y me lo llevo aquí arrastrando y veis que es bastante grande, incluso es más grande que toda la cabecera junto. ¿Vale? Esto viene fenomenal porque, porque así no pierde calidad. Entonces, yo ahora que necesito hacerlo más pequeño, tenéis dos opciones, o bien venir a edición, transformar, escala, o directamente pulsar el atajo de teclado control T, que yo lo recomiendo porque aquí seleccionarás una sola edición de la imagen, bien una escala, bien una rotación, un sesgo, una distorsión, una perspectiva, pero si tú le das simplemente control T, teniendo la capa seleccionada, salen estos manejadores que tú ya puedes hacer más pequeño o más grande. Vale, vamos con los consejos más técnicos. Si yo pincho y arrastro en la esquina, esto lo hago más grande o más pequeño, pero veis que puedo distorsionarlo. Para evitar que esto pase, que es lo más recomendable, pues es la tecla Shift o mayúsculas y automáticamente yo puedo moverlo, pero no puedo distorsionar la relación de aspecto entre el ancho y el alto, es decir, mantengo siempre la proporción. Y lo voy moviendo para colocarlo, siempre con la tecla Shift pulsada cuando arrastro y lo coloco aquí en Superman. Hago doble clic dentro de la imagen cuando quiero terminar la edición y ya está, vale. Primer punto. Segundo punto, es muy importante que siempre os aseguréis, y lo repetiré varias veces a lo largo de esta lección o video tutorial, que estáis en la capa sobre la que queréis efectuar el cambio. Así sea una edición, seleccionar algo y borrarlo, lo que sea. La mayoría de las veces que hagáis algo y digáis, uy, no he obtenido el resultado que esperaba, se supone que esto iba a borrar esta parte de la imagen, se supone que iba a mover esto y no ha pasado nada. En el 99% de los casos, insisto, y serán pocas las veces que lo repita, será porque no tengáis seleccionada la capa que de verdad queréis, sobre la que queréis realizar ese cambio. ¿Vale? Yo quiero mover la capa Superman. Si no tengo ninguna capa seleccionada, el programa me va a decir, no has podido usar la herramienta mover porque no hay ninguna capa seleccionada. Pero es que puede ser que yo tenga aquí esta capa fondo y diga de repente, quiero borrar esta cabeza de Superman. Y le doy a suprimir y dices, ahí va, si no ha pasado nada, porque no me borra, porque no estoy en la capa Superman. Si me pongo en la capa Superman y borro, ahí se borra, ¿vale? Es un ejemplo tonto, pero es que de verdad que es continuamente los errores de ese tipo, de no tener claro bien la capa en la que estamos, ¿vale? Como decíamos antes, podemos hacer doble clic sobre esto de capa 1 y cambiarle el nombre. Yo le voy a poner aquí Superman. Bien. Hay que borrarle estos bordes, me voy a acercar para que lo veáis. Hay que borrarle estos bordes grises que tiene por aquí. Lo veremos luego con las herramientas de selección. Ahora de momento vamos a seguir con las capas. Ya hemos traído un documento que abrimos aparte y lo hemos importado, digamos, como capa, simplemente arrastrándolo con la herramienta mover a este documento y lo hemos escalado con el control T de transformar. Vale. Y hemos nombrado la capa. A continuación vamos a ver otro tipo de capas que son las capas de texto. Para hacer una capa de texto simplemente hay que venir aquí a esta barra de herramientas y pulsar esta T de texto y automáticamente veis que en la barra superior ya aparecen unas herramientas para seleccionar la tipografía, el estilo, el tamaño de la fuente, la alineación, el color del texto y esto dejarlo siempre en nítido. Cuando haces clic en cualquier punto del documento, independientemente de la capa en donde estés, veis que yo puedo aquí ya escribir y aquí tengo una capa, que ahora pone capa 1, pero cuando yo termine de escribir se va a cambiar automáticamente el nombre de la capa al texto que yo haya puesto. Voy a poner en este caso mi super logo, que es lo que teníamos en el otro documento. Cambio, por ejemplo, la herramienta mover y veis, la capa ahora se llama mi super logo, aquí la tengo, esto es un texto editable
en este caso de color verde porque es el que tenía seleccionado, para esto que vamos a tener aquí. Como digo, hoy no lo voy a modificar en cuanto a la tipografía, pero sí puedo seleccionarlo para que lo veáis, seleccionar esto y decirle aquí que sea más grande. Bueno, no le voy a dar hoy el tamaño exacto ni la tipografía, no vamos a verlo, pero lo voy a dejar por aquí flotando. Simplemente quiero que veáis en cuanto a capas que esto es una capa de texto. ¿Cómo creo otra capa de texto? Simplemente vuelvo a pinchar la T, vuelvo a pinchar aquí debajo y voy a hacer otra. Voy a hacerlo más pequeño porque esto es el subtítulo, incluso más, el 24. Lo voy a poner aquí, aprendiendo los superpoderes de Photoshop. Ay, qué tonto estoy. Photoshop para mi blog, ¿vale? También podemos hacer control D y darle el tamaño con la tecla mayúsculas pulsadas para no distorsionarlo, por supuesto. Así, hago doble clic dentro y ya está editado. Si yo ahora lo selecciono, automáticamente me ha dado un tamaño de fuente que lo asigna automáticamente porque he cambiado el tamaño. Vale, tengo aquí ya mis dos capas de texto. Lo de rasterizar texto, ¿qué significa? Vale, significa lo siguiente. Con esta capa de mi super logo, por ejemplo. Esta capa es una capa de texto, editable, ¿vale? Es importante. ¿Qué ocurre con esto? Que yo no puedo borrar simplemente, por ejemplo, esta L a mi antojo. Es decir, podría borrarlo editando el texto y borrarla. Pero claro, se juntan las letras. ¿Qué opción tienes? Puedes darle un espacio. Podría incluso tener la L, seleccionarla y darle un color blanco para que se fusione con el fondo. Podría hacerlo así, pero a lo que voy es que no puedo borrarlo como píxel. Veréis que yo puedo hacer aquí una selección con esta herramienta rectángulo, ahora las veremos, decirle que lo borre y me va a decir que no se ha podido cumplir porque los píxeles de una capa de texto no se pueden editar sin rasterizar antes la capa, es decir, no lo reconoce como píxeles como tal, como los de esta imagen de Superman, sino que lo reconoce como texto editable. Entonces, cuando necesitas, por la razón que sea, que a veces sí pasa, aunque ahora no te la puedas imaginar, quizás lo que tienes que hacer es... uy, se me ha creado un grupo aquí. Tanto, perdón. Lo que sí puedes hacer es rasterizar la capa. Entonces, para rasterizar la capa, lo primero que yo recomiendo es mantener una copia de seguridad de la capa en texto editable. Entonces vamos a retirar, a utilizar el recurso que decíamos antes de botón derecho, duplicar capa. Le decimos que haga una copia. La voy a ordenar. El orden de las capas veis que es simplemente pinchando y arrastrando unas sobre otras. Y se cambia el orden. Esto quiere decir que, por ejemplo, esta de mi super logo está encima del Superman, aquí la veis. Obviamente el nivel inferior es el del fondo. Si yo pincho Superman y subo por encima de mi super logo, se pone por encima del super logo. Esto no entro en mucho detalle porque es muy sencillo de entender, ¿no? El orden de la altura de las capas. Como veis, tengo dos. Tengo dos capas. ¿Veis? Ahora iba a mover mi super logo. Como no me he dado cuenta que no estaba bien seleccionado, iba a mover la de Superman. Cuando duplico una capa, automáticamente, lo voy a hacer otra vez, se pone en el mismo sitio que la capa de origen, que está copiándose. Voy aquí a duplicar capa y parece que no hace nada, pero ¿por qué? Es porque está en el mismo sitio. Si muevo, veis que hay dos. Vale. ¿Qué me interesa? Rasterizar una, la que sea, y mantener la otra copia. La otra copia la voy a ocultar y esta otra hago botón derecho, rasterizar texto. Ahora veis que ha cambiado, ya no está esta T de texto, está la miniatura como las capas de imagen y estas letras ya no son letras para Photoshop, son meros píxeles con formas de letras en este caso, pero ya ahora puedo seleccionar, le doy a suprimir y borra esa L porque no es una L sino que es un conjunto de píxeles sin más, como podría ser el puño del Superman. Vale, entonces simplemente esto voy a dejarla de texto editable y la otra la voy a borrar porque era solo para que lo vierais. Y ya hemos visto cómo hacer capas de texto y capas de imagen. Nos queda el tercer tipo, que es crear una capa nueva y dibujar en Photoshop, simplemente. Tenemos varias opciones, desde este botoncito, nueva capa, o aquí abajo, en este botón de crear nueva capa.
Incluso si me apuras, a lo mejor aquí te deja, no, en este caso en este submenú no. Vale, yo suelo utilizar este botón. Le dais aquí, nueva capa. Ya de entrada la voy a nombrar y voy a decirle que se llama línea. ¿Por qué? Porque voy a hacer esta línea de aquí. Vale. ¿Cómo hago esa línea? Pues ahora vamos a saltar al segundo bloque de la lección, que son las herramientas de selección. Hay que seleccionar los píxeles que queremos rellenar de color y que van a generar esa línea. De la misma manera que si queremos borrar algo de píxeles, tendremos que seleccionar qué píxeles queremos borrar. Básicamente se trata de eso, las herramientas de selección. Seleccionar para borrar unas cosas o para generar píxeles de un color o de un degradado en una capa nueva. O en una capa ya existente, seleccionar unos píxeles y modificarlos, el color, el brillo, en fin, cualquier tipo de cosa. Para todo ese tipo de ediciones necesitamos las herramientas de selección. ¿Cuáles son? Las tenemos aquí. Son básicamente estas tres, esto y esto. Esta primera, bueno, las tres veis que tienen un pequeño triangulito que si lo pulsamos salen más opciones, ¿vale? No es solo la primera que tengáis aquí por defecto. En este caso tenemos el rectángulo, pero también tenemos el marco elíptico. Estas otras dos no las voy a ver porque yo casi no las utilizo. Tanto la una como la otra, vamos a coger el círculo por ejemplo, yo puedo pinchar y arrastrar y hago círculos o elipses en este caso. Si quiero, pasa como cuando editamos una capa con el control T. Si yo me muevo así, pues a mi libre albedrío, pero si pulso la tecla mayúscula o Shift, se restringe la proporción de alto y ancho. En el caso de un círculo, una circunferencia, lo que conseguimos es eso, tener un círculo perfecto. Si seleccionamos el marco rectangular, lo mismo, podemos hacer rectángulos o pulsar el Shift si necesitamos un cuadrado perfecto, porque mantenemos el mismo ancho y alto. ¿Vale? Yo veis que hago selecciones y las quito de forma rápida, es porque estoy pulsando el atajo de teclado de seleccionar, de quitar la selección que tengo activa, y es el control D de seleccionar, valga la redundancia. Control D y se me quita la selección. Se entiende, ¿verdad? Si yo quiero borrar en la capa Superman, como veíamos antes, voy a hacer un poco más grande, esta mano del Superman, puedo seleccionar y darle a la tecla suprimir y lo borra, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Si quiero pintar un recuadro dentro de la capa de Superman de un color amarillo, selecciono el color amarillo en el color frontal y le doy edición rellenar de color frontal y me lo pinta. Ojo, está en la capa de Superman, no está en una nueva capa. Esto es lo importante y volvemos al tema de las capas también. Yo ahora cuando mueva la capa Superman no es el Superman, es el Superman con sus bordes que todavía no hemos borrado y este rectángulo que le he acoplado ahí. Dependiendo del caso y en cada momento, te puede interesar, desde teniendo seleccionada la capa Superman, crear una capa nueva encima de Superman, llamarla cuadradito, si lo vas a querer tener independiente, seleccionar, edición rellenar, ¿vale? Y tienes el mismo resultado, pero el cuadrado es independiente del Superman, ¿vale? Esto, que es una tontería, porque no viene al caso ponerle un rectángulo aquí a Superman, pero es que es la forma de que lo veáis, es el manejo con capas de Photoshop, es organizarse y saber dónde quieres tener cada cosa, ¿vale? Y esto no lo vais a aprender el primer día ni haciendo esta cabecera, ni 3 ejercicios más como este. Esto es con el paso del tiempo y cuando trasteéis mucho y os peleéis y os enfadéis con el Photoshop de por qué no hace lo que quiero, es por las capas, ¿vale? Y cuando de repente os arrepintáis de decir, Dios, ¿por qué no habré hecho capas independientes para esto? Ahora, ¿cómo borro esto? Qué tedioso ahora andar seleccionando esto para eliminar lo que ya no lo necesito, que me han pedido que lo cambie de esta manera. Es por eso, os haréis acostumbrando y a pensar cuando generáis capas en un documento la mejor forma de tenerlas. Si merece la pena tenerlo acoplado, si merece la pena tenerlo independiente, etcétera. Voy a borrarla y vamos a crear una capa. No, ya tenemos la capa línea que no tiene ningún píxel. Si yo pulso para mostrar o dejar de mostrar no cambia nada porque todavía no tenemos nada. Con ella seleccionada, selecciono aquí en el color frontal para pintar un azul oscuro
ejemplo este azul, selecciono esto y pincho la herramienta marco, no pulso el shift porque quiero hacer un rectángulo, más o menos así, lo voy a hacer a ojo hoy. Tengo ese rectángulo seleccionado en la capa línea y me vengo a edición, rellenar de color frontal. Vale, control D para deseleccionar y ya veo ahí la línea que tengo. Herramienta mover y la puedo mover donde yo quiera. ¿Vale? Selecciono aprendiendo la otra capa de texto, pongo aquí, mi super logo lo pongo por aquí. ¿Vale? Como digo, hoy no voy a entrar a editar todo esto. Simplemente lo hago para que veáis los tres tipos de capas. De imagen de otro sitio, de texto y de dibujar. Puramente esto es dibujar porque has seleccionado un rectángulo y lo has pintado de color azul. Es muy básico, pero bueno, esto es dibujar en Photoshop con las herramientas. ¿Qué más herramientas tenemos de selección? Vale. Los lazos son tres. Lazo normal, lazo poligonal y lazo magnético. Voy a borrar estos bordes del Superman con estas tres herramientas. Una cosa importante que debéis de tener en cuenta es que en Photoshop hay muchas formas de hacer una misma cosa. ¿Vale? Y esto es importante que lo sepáis porque es una realidad. Hay muchas formas de hacer una misma cosa. No hay una mejor ni peor. Para gustos los colores, pero bien es cierto que dentro de una lógica estará mejor hecho de una manera que te lleve menos tiempo y menos trabajo que de otra que te complique la vida, ¿vale? Entonces cada uno dentro de su práctica y del manejo y de sus trucos, pues utilizará unas cosas u otras. En el caso de las herramientas de selección pasa lo mismo, lo vais a ver. Bueno, yo estos rectángulos los puedo borrar, estas líneas, perdón, esta línea gris, pues seleccionando en la capa Superman, le doy a borrar, ¿veis? Y eso se ha borrado y puedo ir así y puedo borrar esto. ¿Qué pasa? Que tengo que seleccionar 4 veces esto. Bueno, pues es una manera de hacerlo, ¿verdad? Y se borran los bordes. Obtengo el resultado que quería. Bueno, obviamente con la herramienta círculo me sería muy complicado, ¿no? Ir aquí seleccionando, se me quedarían píxeles fuera, sería un rollo. Con la herramienta círculo no. Con el lazo, yo podría seleccionar, esto es un lazo de... Lo puedo mover simplemente así y como pintar una selección. Hago así, pues ya tengo ahí una selección. Puedo borrarlo, ¿vale? Puedo tener otra por aquí. ¿Veis? Pero ¿qué pasa? Mira, ahora sin querer, aquí, no sé si lo veis, me he dejado un trocito. ¿Es una forma? Sí, pero no es la mejor. Con el lazo poligonal, ¿qué hace? Que vas haciendo clics, hago clic aquí, 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 y va haciendo líneas rectas de selección. Bueno, pues podría hacer así, por ejemplo, y además en vez de coger una, pues me vengo por aquí, voy haciendo clics y la cierro y tengo, y bueno, y me borro esos tres de golpe. Es una forma, ¿veis? Borro los bordes, vale, más formas. El lazo magnético. El lazo magnético es como el lazo normal, el primero, pero va dejando nodos cuando va reconociendo cambios de color en los píxeles. Me explico. Para este caso de borrar los bordes es absurdo. Pero imaginaros que yo quiero siluetear este Superman con una selección. ¿Cómo lo haría? Con las cajas y, o sea, los rectángulos y los círculos, imposible. Con el lazo a mano alzada, pues muy complicado. Me iba a quedar una chapuza porque te metes, te sales, tienes que tener un pulso y sería absurdo. Con el lazo poligonal a líneas rectas, pues no, porque tiene curvas. En este caso, el lazo magnético podría sernos útil. ¿Es una forma de hacerlo? Sí. ¿Es la mejor? No. ¿Vale? Porque el lazo magnético lo vais a ver. Según voy pasando por aquí, él va soltando, no sé si se apreciará, unos nodos de selección a través de la silueta, porque distingue el cambio de color entre el blanco y el color del este. ¿Vale? Podría hacer toda la silueta así y cerrar la selección. ¿Veis? Bueno, sería una forma, pero no es la mejor porque tampoco te queda perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera yo podría siluetear ese Superman? Con la varita mágica. Ahora la veremos, pero os quiero decir una cosa. Esto es complicado porque no es que sea complicado, es que obviamente de Photoshop hay cursos que duran meses y meses y luego no se termina el curso y no sabes nada hasta que no te pones años y años a practicarlo, ¿vale? O no es que no sepas nada, sino que andas un poco perdido. Entonces yo en este curso básico os enseño las herramientas, pero de verdad insisto que tenéis que practicar. Cuando practiquéis os daréis cuenta solo, de una forma natural, que la mejor forma de eliminar estos bordes
podría ser con la herramienta rectángulo, pero sabiendo que, y aquí vemos otra parte de las herramientas de selección, yo cuando hago un rectángulo tengo esta selección en la capa Superman. Puedo sumar y restar selecciones con las teclas Shift de mayúsculas para sumar o con el Alt al lado de la barra espaciadora para restar. ¿Para qué necesito esto en este caso? Pues muy fácil, porque yo puedo hacer una caja así, para seleccionar este lateral izquierdo, pulsar la tecla Shift, veis que se pone un símbolo más en la crucecita del cursor y puedo hacer así y tenerla de arriba y sin soltar el botón del Shift para que siga sumando, seleccionar esto y para asegurarme puedo hacer otra por abajo y tengo todo seleccionado de una forma muy rápida, con un solo clic en vez de 4 de suprimir, ya he borrado los bordes, control D para de suprimir y están borrados, ¿vale? Es una forma. ¿Para esto es la que yo utilizaría? Pues sí y no. Si no quiero hacerlo perfecto, me valdría. ¿Por qué? Porque en este caso, el fondo es blanco. Pero si tuviera un fondo de degradado, el Superman se vería de otra forma muy distinta. Voy a crear una capa nueva para que lo veáis. Que la voy a llamar degradado. Y voy a pintar todo el fondo de degradado. Un atajo de teclado para seleccionar todo el documento es control A, de all en inglés, todo. Control A, selecciono todo. Me voy a esta herramienta de degradado y bueno, pues con el degradado que venga por defecto. Pincho y arrastro y me pinta este degradado, ¿vale? Aquí veis lo que os decía, cuando el fondo es blanco me valía. Si tengo un fondo de degradado de otro color, no me va a valer porque me queda como un pegote, no está integrado. Aquí necesitaría siluetear esto. Veíamos antes el lazo magnético. ¿Sería una opción? Sí. ¿Quedaría perfecto? No. ¿Con qué quedaría esto perfecto? Con la varita mágica, ¿vale? La varita mágica es esta herramienta que tenemos aquí. Y si yo hago clic, lo que significa la varita mágica es que donde pinche con ella va a seleccionar todos los píxeles del mismo color dentro de esa capa, ¿vale? Y además, teniendo activa esta opción, aquí veis las características o las propiedades de esta herramienta, teniendo activa esta opción de contiguo, todos los colores, los píxeles del mismo color dentro de una misma capa que se toquen entre sí. Es decir, que haya una continuidad. Por aquí veis que el blanco fluye por aquí porque hay un espacio y fluye por aquí, fluye por aquí. Pero, por ejemplo, entre el muslo y el gemelo aquí del Superman, tiene una isleta, digamos, de blanco que no toca con el fondo de la imagen. No tiene continuidad los píxeles por ningún lado. Entonces, con esta herramienta activa, cuando yo hago clic, mira, ¿veis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa más absurda? ¿Cómo me va a seleccionar esto? ¿Cuál os he dicho que es el error de estas cosas? Las capas, siempre ir a paleta de capas. ¿Qué ocurre en la paleta de capas? Que tengo seleccionada la herramienta degradado y me está seleccionando un verde del fondo. Y como es degradado, me coge esto. Me voy a la capa de Superman, deselecciono y ahora sí, cuando pique en el blanco, se selecciona todo lo blanco, pero no me está cogiendo este blanco. ¿Veis que se amolda perfectamente a la silueta? Porque coge todo lo blanco. Cuando le doy a borrar, lo borra. Pero tengo la isleta. ¿Cuál es la forma mejor? Añadir esto. Las herramientas de selección funcionan todas lo del Shift y el Alt para sumar y restar. Bueno, le voy a sumar, ¿lo veis? Esta isleta. Voy a acercarme un poco más para que lo veáis mejor. Pulso fuera, me selecciona esto. Pulso el Shift, pulso dentro y me selecciona esto. Ahora si le borro, me borra las dos cosas, ¿vale? Vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque hay una forma más fácil de hacerlo todavía. Le quito el botón del continuo y cuando pulso me selecciona lo de fuera y lo de dentro, porque no le importa que no haya una continuidad. Me selecciona todos los píxeles blancos. Ojo, vamos a ver la segunda propiedad importante de la varita mágica. Esto ocurre así, que me lo selecciona así de limpio, porque tengo esto que es la tolerancia al 10, a un valor bajo de tolerancia. Si yo le subo este valor a 150 de tolerancia, lo que va a ocurrir cuando le diga que no tenga necesidad de ser contiguo, es que cuando pique me va a seleccionar colores de dentro del Superman. ¿Por qué? Porque tolera que aunque no sea blanco, este azul es un azul muy claro parecido al blanco. ¿Entendéis? La tolerancia es cuánta tolerancia tiene para que note la diferencia de un tono a otro. Cuanto más bajas la tolerancia, si le pongo por ejemplo 40 y selecciono en el blanco, pues en este caso ya no me selecciona nada de dentro. Si le pongo por ejemplo 80, seguramente pues a lo mejor
me pilla alguna cosa más, pues todavía no. O bueno, veis que en el borde se mete más porque tiene más tolerancia, ¿eh? Si se lo bajo, por ejemplo, al 10, como teníamos al principio, se mete menos, ¿vale? Estas son las dos grandes propiedades de la varita mágica y que, como veis, son súper útiles. Pero le hago así suprimir y está perfectamente silueteado el Superman. Le voy a borrar esta capa de degradado. Sigo teniendo lo mismo que tenía antes porque este fondo es blanco, pero para que veáis el uso de la famosa varita mágica. Vale, pues llevo 35 minutos de grabación y no me voy a extender más. Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto y primero voy a pasar por aquí para ver si me olvido de algo. Vale, sí me olvido de concretamente dos cositas de las herramientas de selección. Vale. Primero, hay un truco para seleccionar, si por ejemplo estoy en la capa de Superman y quisiera seleccionar el Superman, la silueta, no necesito hacer otra vez lo de la varita y seleccionar todo esto. Puedo hacerle con el control pulsado y en la miniatura pincho y veis que se selecciona. Eso, el control y la miniatura seleccionan todo el contenido de esa capa, ajustándose a los píxeles, ¿vale? Porque esta capa es el Superman, no es un rectángulo que contiene dentro de estos píxeles. Ya les hemos borrado esos píxeles. Ahora la capa solo es el propio Superman. Y por eso cuando le digo con el control y hago clic aquí, seleccioname todos los píxeles, todo el contenido de esta capa, me selecciona esto. Pero habéis visto antes que si pulsaba con la varita fuera de los píxeles de Superman, me selecciona todo el documento menos entrar en el Superman, porque me selecciona todo el fondo y no entra en el Superman. ¿Qué otra forma sería? Hacer esto y darle al control I o en el menú selección invertir. Me invierte la selección. En vez de seleccionar todo menos el Superman, ahora lo invierte y selecciona solo el Superman. Es otra forma de seleccionar cosas. Hay veces que es más fácil que seleccionar una cosa por la complejidad o por los degradados o por la forma que tenga. Más fácil que ir a seleccionar eso con las herramientas es seleccionar todo lo que le rodea, porque es un color plano, como era en este caso, y invertir luego la selección, ¿vale? Control D para deseleccionar, ¿vale? Así podría estar horas creando capas, borrando píxeles, explicando cosas de las herramientas de selección, pero como digo, dos cosas sobre las que no me cansaría de insistir. Una, la práctica es la madre de todas las ciencias, ¿no? O sea, tenéis que practicar y echarle horas si queréis manejar bien el Photoshop. Y segundo, cuando algo no os salga, estéis practicando y no os salga, venid a la paleta de capas y aseguraros que estáis seleccionando la capa sobre la que queréis efectuar lo que sea que estéis haciendo, seleccionando y borrando unos píxeles, intentando transformar esa capa, moverla, poner una cosa encima de otra, aseguraros de que estáis en la capa correcta, ¿de acuerdo? Y nada más, en la siguiente lección vamos a ver las tipografías y las herramientas de texto para cambiar estas dos capas de aquí. Será una lección creo que más corta que esta, que ha durado casi 40 minutos. Y nada más, os invito a que os suscribáis al blog para no perderos ninguna lección. Y aquí me despido. Nos vemos en la siguiente clase, la número 4. Muchas gracias, un saludo.